vamos a escuchar o vamos a tener como libro principal, como el capítulo 8, de los versículos 4 al 25. ¿Sí? Y bueno, yo le voy a hacer un pequeño resumen de lo que trata, y en el nombre de Jesús, el título de la prédica, en la palabra del día domingo, del día de hoy, voy a hablar de integridad, ¿sí? Y vamos a hablar de dones espirituales. Oye, qué bonito. Y aprende uno, aprendo yo y vamos a aprender todos, ¿verdad? Amén. Bueno, y entonces el título de la prédica se llama hoy, el Señor me la había puesto en un primer momento así, pero hoy me la cambió así, y dice, mire, para que usted vea, mire, dice, dones espirituales, regalo de Dios, pero hay que tener rectitud para que te pueda regalar el Señor esto. ¿Ya? Así como el fruto del Espíritu, ¿sí?, se adquiere cuando tú tienes obediencia y te lo da el Espíritu Santo, los dones espirituales también. ¿Ya? Amén. 8, capítulo 8, versículos del 4 al 25. Y voy a hacer una pequeña sinopsis, un pequeño resumen, fíjese. Esto habla, el libro empieza a hablar desde el capítulo 4 de Felipe, ¿sí? Ustedes saben que cuando los maestros de la ley, los fariseos, los maestros religiosos, le dijeron a los apóstoles, mire, no prediquen más en Jerusalén, porque van a tener represalias. Pero dijeron los apóstoles, no, nosotros primero obedecemos a Papá Dios que a ustedes, que al hombre, ¿verdad? Así lo hicieron. Bueno, y después se fueron a seguir predicando. Y de Judea se fueron al norte de Israel, a una región que se llama Samaria. ¿No he oído eso, verdad? ¿Sí? Cuando daban el catecismo uno oía, oye, Samaria, oye, el samaritano. Bueno, de ahí vamos a hablar, ¿sí? Pero resulta y acontece que los samaritanos con los israelitas, el norte y el sur, que fueron reinos, pues tenían ciertas discrepancias en el punto de vista religioso, discrepancia del punto de vista de costumbres, de religión y de todas esas cosas, y estos, los de acá, los del sur, se creían más israelitas que los del norte. Y bueno, y siempre como todo, siempre discrepancia. ¿Ah? Entonces habían como choque. Oye, esto como hacer como una comparación, los maracuchos con los bochos. Oye, siempre están discrepancias, y aquello, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero es el mismo amor, es el mismo amor. ¿Amén? El mismo amor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Felipe se fue al norte, a Samaria. ¿A qué? A seguir predicando. ¿Sí? Y bueno, y fíjese que así sería el poder de Dios, el poder de convencimiento, no de Felipe, sino del Espíritu Santo llevando la palabra, que los samaritanos se convertían. ¿Sí? Tanto del mensaje como de los milagros que hacía no Felipe, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces sanaba, había sanación, había liberación de espíritus inmundos, como dice la palabra de Dios. Y bueno, y todo eso fue calando en el pueblo de Samaria, y se fue creando cierto dicho. Oye, mira Felipe y ciertos apóstoles están predicando de Jesucristo, y la gente se convertía. Bueno, y había por ahí un señor, un personaje que la Biblia lo cataloga o lo califica como un hechicero, un mago, ¿sí? un hombre que practicaba las artes mágicas, ¿sí? ¿Sí? De hechicería. Y bueno, este hombre en el pueblo de Samaria había tenido fama también, porque hacía sus actos de hechicería y había ganado cierta reputación. Inclusive la gente decía, ¿será que ese hombre tiene poder? ¿Será que el poder que ese hombre tiene viene del poder de Dios? ¿Ah? Entonces ya tenía cierta fama Felipe, Simón, que después vamos a ver qué significado tiene Simón. ¿Mm? Y si nos parecemos a Simón, y si no somos Simones nosotros. ¿Ah? Aquí vamos a ver. Bueno, entonces,
Fíjense que Simón, al ver también todo esto, a Simón se le predica, al hechicero, al brujo, al mago, se le predicó. Y Simón, bueno, Simón recibió la palabra, se bautizó, y bueno, pero Simón estaba más a la expectativa de, como él hacía cosas mágicas, hechicería y toda esa cuestión, él estaba impresionado más aún con los milagros que Felipe y los apóstoles hacían. Se impresionó más. Y bueno, llegó a decir, y quiero que nos enfaticemos en los capítulos 18 al 24. De los versículos 18 al 24. Bueno, fíjese, el versículo 18 dice esto: cuando Simón el mago, el que se había convertido, el que había creído, el que se había bautizado, mas no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Simón vio que el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire, ¿qué es lo que pasó? Que Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, se van a Samaria a reforzar eso allá. Entonces, a través de Pedro y Juan, el Señor envió la imposición, o envió el bautismo del Espíritu Santo a todos los que habían creído en el Señor. Y Pedro y Juan, cuando imponían las manos sobre la cabeza de todos esos creyentes, recibían el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y vamos a ver después, cuando usted recibe el don del Espíritu Santo, qué cambia, qué cosa sobrenatural hay en sus vidas, en la vida del creyente, en la vida del creyente practicante. Amén. No del creyente emocional. Amén. Y fíjese, ahí vamos. Entonces fíjese, cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles Pedro y Juan imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Claro, no tenía todavía ese discernimiento, todavía no tenía esa penetración, esa convicción puesta por el Espíritu Santo. Y él hizo eso. Bueno, entonces, ¿qué le dijo Simón? Déjame tener ese poder también a mí, dijo, para que cuando yo, y no el Espíritu Santo, cuando yo imponga mis manos sobre las personas, también reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, él no se había dado cuenta que ese Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Sí? Y ya después vamos a ver, porque cómo dice la palabra de Dios. El Pedro, en reprensión, en reclamo, en un llamado de atención, ¿qué le dijo? Yo se lo voy a decir en dos versiones. La primera versión del lenguaje actual dice, ¿sabe cómo le dijo Pedro? Vete al infierno con tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con el dinero. Oye, suena fuerte, ¿verdad? Váyase al infierno. Otra versión dice que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y después vamos a ver de qué hace referencia a la palabra de Dios, de qué son los dones de Dios, cuáles son los dones espirituales. ¿Sí? Que a veces los oímos, están allí, están para nosotros, pero no tenemos acceso a él porque a veces ni queremos ni sabemos cómo. Porque nos hace falta instrucción, ¿sí? De la palabra de Dios, nos hace falta conocimiento. Y por falta de conocimiento, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? El pueblo perece, ¿eh? ¿Sí? Aquí vamos, entonces fíjese. Simón estaba creyendo que todo esto venía, ¿sí? de cosas humanas, pero no se estaba viendo que eso es un regalo de Dios. Y fíjese, ¿qué fue lo que le dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué otra cosa
le dice el apóstol Pedro a Simón, además de mandarlo al infierno a él y al dinero? ¿Qué le dice? Tú no tienes parte con nosotros, pues Dios sabe que tus intenciones son malas. ¿Por qué? Porque tú tienes ¿qué? Un corazón que no es recto ante Dios. No tenía un corazón recto porque tenía todavía malos pensamientos, maquinaba, tenía envidia de ver a los apóstoles imponer la mano y hacer todos esos milagros que él como mago no pudo hacer. ¿Sí? Entonces fíjese, lo mandaron al infierno. Wow. Entonces, ¿qué dijo Simón? ¿Qué le dijo Pedro con todo esto? Arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser. Tiene que haber en ti una metanoia en griego, ¿sí? Una transformación. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber una mutuación, ¿sí? Tienes que cambiar. Así no es, papá. Así no es. Yo te voy a demostrar cómo es. ¿Sí? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Entonces cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. ¿Sí? Entonces, arrepiéntete de tu maldad. Ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Estás lleno de envidia y el pecado te tiene cautivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Simón? Fíjate, Simón hizo una cosa. Simón hizo algo, pidió que oraran por él, pero él no pidió, él no se transformó. Fíjese, Simón el mago, fíjate, ¿qué fue lo que dijo Simón? ¿Qué fue lo que hizo Simón? Oye, pídele, dijo así, en cambio, oren por mí para que no suceda estas cosas terribles que ustedes me han anunciado, o sea que me voy a ir al infierno. Él tuvo temor en ese aspecto, pero no se produjo en Simón un cambio en decir Simón y reconocer, oye Señor, sí es verdad, yo le pido a otros que oren por mí, pero yo a ti no te pido perdón. Yo le estoy pidiendo perdón a ellos para que me hagan la segunda y yo a ti directamente no te pido perdón. Entonces, no sé si se fue al infierno o no, pero lo cierto es que el Señor te manda, arrepiente, cambia tu manera de ser. Todos los días nos lo dice y nos lo vuelve a decir, como dice mi papá y mi mamá, y se lo digo, y se lo vuelvo a decir, y vuelven a caer. Y siguen cayendo. Porque así somos. Y se nos dice, yo no sé cómo darle por eso, así decía mi mamá, yo no sé cómo entrarle a ustedes para que me entiendan, no darle por la cabeza para que me entiendan, le voy a embotar la cabeza en papel periódico como hacen con los aguacates para que maduren. Así hacía mi mamá. Y es verdad, y así tiene que ser el Señor, todos los días nos pone a que maduremos con la palabra de Dios para que cambiemos. Para que cambiemos, no puede ser así, tienes que cambiar, papá, tenemos que cambiar. Y bueno, entonces fíjate, como muchos Simones hay en la iglesia, habemos en la iglesia, o hay en la iglesia, gente que fueron, vamos a decir que fue una conversión emocional, mas no tuvieron una conversión espiritual y verdadera, ¿sí? Y así hay muchos creyentes. Habemos muchos creyentes o hay muchos creyentes que hay en iglesia y le dan un desprestigio a la iglesia porque no hay ese cambio. Con el testimonio no habla en su vida que ha habido ese cambio. Entonces Simón, en vez de pedirle directamente perdón al Señor, les dijo a los apóstoles, oye, ora por mí para que no me manden al infierno. Eso fue todo lo que hizo Simón. Entonces Simón no sabía que la integridad del corazón, y fíjate, el apóstol Pedro le dice, usted pensó así porque su corazón es malo, su corazón no tiene rectitud. Vamos a ver después entonces qué es tener integridad, qué encierra la palabra integridad. Bueno, ahora
¿A qué se estaba refiriendo Simón cuando le dijo a los apóstoles, véndeme ese don que ustedes al imponer las manos le transmiten a las personas? Bueno, esos son, ustedes han oído de los dones espirituales, ¿verdad? Los dones espirituales, o capacidades espirituales, o habilidades espirituales también. Tienen esos términos, esos sinónimos, pero son lo mismo. Cuando usted habla de dones, usted está hablando de una capacidad, usted está hablando de una habilidad espiritual que no es dada porque usted es más santo que el otro, ¿verdad? No. Es dada por su relación con el Señor. El Señor ve el corazón suyo. El Señor tiene rayos X. El Señor tiene una resonancia magnética, un tomógrafo, y lo mete a uno desde la punta de la coronilla hasta los pies y hace un chequeo, un paneo, ¿sí? Y ve si hay, cómo está su corazón, cómo está su hueso, cómo está su alma, cómo está todo. Y ahí no le vamos a meter gato por liebre. Ahí no le va a decir, ay Señor, mire, lo que pasa es que yo oro, yo me he portado bien, como cuando uno le iba a pedir los regalos al niño Jesús. Ay, yo me porté bien. No, papá. El Señor Jesús ve con sus rayos X cómo está su corazón. No le puede usted mentir. El Señor le dice, ¿verdad que es así como usted me está diciendo? Yo creo que no. Entonces fíjese, ¿qué son esos dones o habilidades espirituales? Y vamos a hacer un chequeo acá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Y este libro nos habla de las capacidades, los dones o las habilidades espirituales. Desde el 4, desde el versículo 4, el 4, ¿no? El 4. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener diferentes capacidades de dones, pero todas ellas las da el mismo Espíritu Santo. El 5 dice, se puede servir al Señor de distintas maneras, porque son distintos dones, y sirven al mismo Señor. El 7 dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial o habilidad especial o don especial, lo hace para que procuremos el bien a los demás o nos ayudemos mutuamente o aprovechemos de todo para edificar la iglesia. No es para que usted eche pinta ahí y diga, oye, mire, tremendo don tengo yo. Y hasta después usted del orgullo y la cuestión, porque usted tiene don, usted hasta pide autógrafo. No. Ese don se lo da el Señor para que usted tenga orgullo. Ese don se lo da a Dios para que usted ayude a la iglesia, para que usted edifique la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Pero hay hermanos, oye, yo tengo el don de sanidad, oye, yo nomás alzo la mano y la gente no. Como en la vida secular, un famoso cirujano, oye, tremendo cirujano soy yo, ¿sí? Tremendo cirujano soy yo. Oye, qué habilidad tengo yo, qué operaciones tan magníficas hago yo. Sabiendo que esa habilidad no viene de ti misma, porque esa habilidad te la dio Dios para que tú ayudes. ¿Sí? Pero entonces, con los dones espirituales a veces pasa lo mismo. Viene el orgullo, ¿sí?, de la persona, ¿no? Y Dios te la da, es para edificar la iglesia, ¿no?, para que usted ayude a la iglesia, para que usted ayude a cada hermano de la iglesia. Amén. ¿Sí? Para que la iglesia se mantenga unida y fuerte. Fíjese, hablando de qué son dones, qué es la palabra don, qué es capacidad, ¿a qué se refiere eso? Mire, esas son habilidades que Dios da como regalo para edificar, como ya dijimos, a su iglesia y para bendecir unos y otros. Y así construir una iglesia unida, una iglesia fuerte, que honre al Señor. Amén. Amén. No es una iglesia dispersa por aquí, otra iglesia dispersa por acá, otro por aquí. No, una iglesia en sí unida. Oye, cualquier hermano tiene un problema. Oye,
Para eso la iglesia da ciertas habilidades, para corregir, para exhortar, para llevar, para animar, para dar confianza y muchas cosas. Y para ustedes contar. ¿Amén? Bueno, entonces fíjense, estos dones son sobrenaturales. Esto es algo sobrenatural. Esto no viene del humano, esto no viene de la parte aquí de lo natural. Y buscando qué es la palabra sobrenatural, mire, la palabra sobrenatural quiere decir que no puede explicarse. Usted no lo puede explicar. Y como no lo puede explicar, usted no lo puede entender. Entonces, lo sobrenatural tiene dos características. Ni lo entiendo, ¿sí? Ni me lo pueden explicar porque es algo sobrenatural, ¿sí? No lo entiendo, porque las leyes naturales no pueden explicarlo. Entonces, ni lo entienda, ni te lo explico. Créelo, dice la palabra de Dios. Créelo. Usted no está ahorita para entenderlo, explicar. Cuando usted esté conmigo en el paraíso, yo le voy a explicar. Mire, tú sabes que yo la otra vez, tú pasaste por esta necesidad, tú pasaste por esto, y te hizo esto, y te pasó aquello. Ah, ahora sí lo entiendo. Pero en ese momento yo no te estaba pidiendo que lo entendieras o que te lo explicaran, sino que lo creyeras. Amén. Y así somos. Créelo. Créelo, no importa la situación, no importa el tiempo, no importa el motivo, no importa por lo que estemos, hay que creer, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces fíjense, ahora, ¿qué son esos dones espirituales? Aquí vamos a ver con palabras sencillas y no muy largo, cuáles son esos dones que Simón quería comprar, ¿sí? Cuando le dijo a Pedro, véndemelos. No se vende, se gana. Y después vamos a ver una canción, ¿sí? Que dice ahí, ¿eh? Bueno, mire, entonces, Primera de Corintios. Entonces, ¿cuáles son esos dones? Siguiendo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Dice así, ¿cuáles son esos dones? Hablar en sabiduría. Vamos a ver el primero. Hablar en sabiduría. Hablar con sabiduría. O sea, dar consejos sabios. ¿Usted habla con sabiduría para qué? Para dar consejos sabios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Fíjate, la palabra sabiduría viene del griego Sofía. Y Sofía significa sabiduría. Así que si hay una Sofía por aquí, ¿quién es Sofía por aquí? María Sofía, ¿no hay ninguna vez? Bueno, María Sofía, o Sofía quiere decir en griego, ¿sí? se desprende, tiene su origen de eso, de sabiduría. Entonces, fíjense. ¿Qué sabiduría? Entonces, el hablar con sabiduría, conocer las cosas, ya para amonestar, para animar, para aconsejar, para ver el error de la persona, para que respete, para decir a esa persona, ore, ¿sí? Para edificación de esa persona, de ese hermano, de esa iglesia. Y le voy a poner dos ejemplos de sabiduría. Fíjense, dos ejemplos de sabiduría. Cuando el Señor Jesús le trae a la mujer adúltera, ¿sí? Y se la ponen ahí, y todo el mundo con la piedra preparada para apedrearla, porque esa era una costumbre en Israel, ¿sí? Eso era legal en Israel, ¿sí? ¿Sí? Eso era legal. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Con palabras sabias, mire. En el Señor Jesucristo todos estos dones los tenía, porque Él era Dios. Y Él tenía todos estos dones. ¿Sí? Y parte de contar. Y fíjense, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? Con palabras sabias. ¿Qué le dijo a la gente? El primero, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Casi nada le mandó ahí. Casi nada, mano. Hay una recta ahí, sí, en todo el medio le mandó. Y la sabiduría hizo que la gente hiciera así. ¿Sí? ¿Ah? Cuando a uno lo corrigen con sabiduría, ¿qué es lo que uno hace? Se para. Y fíjese, la palabra de Dios, ¿para qué es? ¿Para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, para enseñar la verdad. ¿Para qué más? Para hacer ver lo mal que está en su vida. Y hacer ver lo mal que está en tu vida. Otro, nos corrige cuando estamos equivocados, cuando metemos la pata.
nos corrige. Otra, nos enseña a hacer lo correcto. Y otra, nos da o nos prepara capacidad para hablar la buena, y para hablar y hacer la buena obra, para predicar la palabra. Amén. Y entonces el Señor se la sabía toda. Él con sabiduría, ¿sí?, les dijo, tiene la primera piedra. Y todo el mundo, ¡pau!, se fue. ¿Y dónde están los que te iban a apedrear? Bueno, con sabiduría te digo, levántate y vaya y no peques más. Qué bien, ¿eh? ¿Ah? Otra, fíjese, otra. Y el Señor se la sabía toda, ¿eh? Fíjate, claro. Y se la sabe toda, se la sabe. Fíjese. Otra, cuando le llegaron, lo cobraron el impuesto, la parte del imperio romano, ahí le dijeron, mire señor, es lícito que le deje, que le paguemos al imperio acá, a la parte del Estado, los tributos. ¿Qué opinas tú de eso? Ellos estaban esperando que se resbalara, ¿sí? Y sabiamente, con sabiduría le dijo, dame la moneda, esto y aquello, el sello este es del imperio y el otro del César. Bueno, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Dios lo cayó de una vez con sabiduría. Con sabiduría. Y este entonces es un don que nosotros tenemos que pedir. Saber actuar, hablar con sabiduría para corregir y salir de los problemas. Porque el sabio evita problemas. Evitamos problemas. ¿Ah? Amén. Fíjense. Otro don del Espíritu, de la habilidad, conocimiento especial. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Eso es ciencia también. No es que usted va a ser científico, usted va a ser Einstein. Oye mamá, voy a ser científico ahora, voy a ser un gran científico. No, fíjense, el conocimiento especial te muestra algo que está escondido por ahí. Algo que no se puede revelar, que no está revelado todavía. Fíjense. Algo escondido ahí, por allá hay algo, ay, no quieren decirlo por allá. Y como dice la palabra de Dios, el que habla, el que dice su pecado, alcanza misericordia. Bueno, dice así, mire, muestra algo escondido o enseñado, para enseñar. Y muchas veces este conocimiento especial tiene estas dos vertientes. El Señor le dice, dile a esta, dile a aquel, o muéstrale esto a tal persona. Mire, como hizo, vamos a poner un ejemplo de este don de conocimiento con el profeta Natán. Cuando el rey David quería quedarse con Betsabé, ¿verdad?, y mandó al esposito de Betsabé de primero allá en la primera línea de batalla, sin escudo, sin armas, sin nada, para que lo mataran y él quedase con Betsabé. ¿Ah? Y entonces va el profeta Natán, que no sabía nada, sino el Señor le dijo, vaya. Y entonces el profeta Natán le dice al rey David, mira, rey David, tú sabes que, cónchale, había un señor que tenía un corderito, cónchale, y bueno, y se hizo una fiesta, y el rey fue y agarró el corderito, todos los corderotes que él tenía en el corral, cónchale, y viene a agarrar el corderito de este señor, y se lo mató para hacer un agasajo y esa cuestión, y cónchale, este sí fue vivo, ¿no? Y entonces el rey David se enfureció y dijo, oye, pero qué injusto fue eso. ¿Cómo van a hacer eso? Mira, ese corderito, ese señor que hizo eso, ese eres tú. Ahora, ¿cómo sabía el profeta Natán? Bueno, conocimiento que le dio el Espíritu Santo es sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Ah? Y entonces el rey David reconoció, y para eso se da para exhortar también, para usted entrar en razón a la persona. Así no se hace. ¿Sí? Otro fue de conocimiento el profeta Ananías en Hechos capítulo 9 versículo 17, cuando Saulo
tuvo ese encontronazo, ¿verdad?, con el Señor, que lo perseguía, cayó, se volvió ciego y le dice al profeta Natán, le dijo a Saulo, bueno, mire, usted va a encontrar un profeta que se llama Ananías, ve a él. Y el profeta Ananías ya sabía, el Señor me envió, le dijo el profeta Ananías, para que recibiera la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y de inmediato, dice la palabra de Dios que se le cayeron como las costras de los ojos, y de enseguida salió Saulo a predicar la palabra, convertido. ¿Ah? Entonces son revelaciones sobrenaturales. No tienen explicación, no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Otro, gran fe. Y esto me hace acordar ahorita a la oración que hizo la hermana Rosa. Y bueno, de verdad, paciencia, fe, independientemente de la situación por la cual pasamos. De verdad, nosotros a veces, yo soy el primero que a veces, ¿y qué va a pasar? Y esto y aquello. Pero el Señor nos llama a tener esa gran fe, ¿sí? A pesar de la situación, a pesar de lo que estemos pasando, de la situación, de lo que sea. Este don de gran fe nos da fuerza inquebrantable, confianza en Dios para creer sin ver, para creer sin hacer preguntas, que es lo que el Señor Jesucristo quiere. Créame, no haga tantas preguntas, créame. O sea, no se lo puedo explicar, usted no lo va a entender, pero créame. Entonces, hay un ejemplo de esto en Mateo capítulo 8, versículo 23, que es cuando el Señor, fíjate, el Señor le dice a los apóstoles, vamos a pasar de esta ribera al otro río para allá, del mar de Galilea, ¿sí? Y vamos a pasar hacia allá. Óchale, ¿tú crees que el Señor te va a mandar a pasar de allá para que tú te ahogues? ¿Ah? No, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que el Señor te va a mandar a pasar para que tú te lleves el susto de tu vida o esto y aquello? Bueno, pero entonces el Señor, para que los apóstoles aprendieran, entonces pasó, de momento se volvió el cielo, el mar, hubo esa tormenta, el Señor tranquilamente durmiendo. Yo creo que le salpicaba el agua y toda esa cuestión, tenía el agua por acá, pero el Señor estaba esperando para que los apóstoles aprendieran que había que tener fe, independientemente que el agua lo tengamos hasta aquí. Y estamos y nos estemos ahogando. El Señor nos manda a tener fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Despertaron al Señor porque ya estaban los apóstoles desesperados, y le dijo Jesús a la tormenta, cálmense. ¿Y cuál fue después la pregunta cuando todo se calmó? ¿Por qué tenían miedo? Oye, ustedes tienen tan poca fe. ¿Por qué tienen tan poca fe? Oye, no van conmigo. O sea, que se van a ahogar conmigo. Y así es. Oye, se van a ahogar estando conmigo. No se van a ahogar estando conmigo. Le puede llegar el agua hasta aquí, pero no se van a ahogar. Yo no lo voy a permitir. Pero ustedes no tienen fe. Ustedes no creen. Hay que creer sin preguntar. Hay que creer al ciego. Hay que creer sin tocar. Amén. Bueno, otra, sanidad. Y sí, se da, el Señor da este don en hermano, sí. Y yo he visto, hermano, esto es verdad. El Señor da ese poder por medio del Espíritu Santo para que Dios sea honrado en ese momento, para que Dios sea glorificado en ese momento, ¿sí? No la persona, sino Dios. Es un don, es un regalo, es una habilidad, es una capacidad sobrenatural que solamente puede venir de un Dios sobrenatural. Amén. Ok. Otra, hablar en lenguas desconocidas. Una habilidad divina de hablar lenguas nunca aprendidas por el hablante. Y yo le voy a contar una anécdota. Mi mamá le pidió al Señor por muchos años,
Y oye, yo quiero hablar en lengua y esa cuestión. Y lo vi. Lo vi. Entonces yo no puedo decir que no, eso es cierto. Pero todo depende de qué. De aquí. ¿Qué tan recto es su corazón? Porque Dios premia como todo padre. Cuando el hijo va derechito y se porta bien, es obediente y eso hay un premio. Y Dios es así con nosotros. Usted me lo pidió, bueno, aquí le mando, tome, por su servicio para mí. ¿Vale? Y otro don espiritual es interpretación de lengua. Entiendo lo que, fíjate, en este don de interpretación de lengua, entiende la persona que va a interpretar, entiende esa lengua, ¿sí? Y comunica el mensaje, pero no interpreto para mí, sino interpreto para el mensaje que el Señor quiere para toda la congregación. Y se dijo una vez, mire, a manera de, y esto fue verídico, no fue chiste, fíjate. Había una vez y esto lo vi también, allá estaba yo adolescente, había un predicador que fue a la iglesia, y el predicador, invitado, fue a la iglesia, y primero él le hace seña a dos hermanos, usted y usted, venga para acá. Entonces le dice el predicador, mire hermano, yo se lo voy a decir delante de su esposa. El Espíritu Santo me está diciendo que usted es esto, que usted es aquello, que usted le pega a su esposa, que usted es aquello, que usted es aquello. Se quedó el hermano así y cayó de rodillas llorando, ¿no? Y cuando la congregación vio eso, ¿sí? Quedó así, ¿no? Quedó así la congregación, ¿no? Entonces cuando ya terminó todo esto y el pastor viene aquí, todo el mundo agachó la cabeza. Cuidado, me dicen a mí, cuidado. Todo el mundo agachó la cabeza. Para que usted vea, que nada se le escapa a papá Dios. Nada escondido. Nada escondido. Nada escondido. Todo el mundo agachó la cabeza. Y el hermano, bueno, pero ¿qué pasó? Era para ellos dos. ¿Sí? Bueno, fíjense. Discernimiento. El discernimiento, o sea, la palabra discernir quiere decir distinguir, identificar. Identificar que si un mensaje es verdadero o un mensaje viene del engañador. Si no es de Dios, si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para proteger a la iglesia, para que la sana doctrina se siga predicando. ¿Sí? Fíjate cómo Dios protege a su iglesia. ¿No? Profetizar. ¿Sí? Del griego, hablar, declarar, mediante mensajes que vienen directo de Dios, como hacía él con sus profetas. ¿Sí? En la antigüedad, al pueblo de Israel. ¿Sí? Otros para hacer poderosos milagros, hacer milagros, o sea, no importa. Hoy, y a veces uno dice, como le estaba diciendo de lo sobrenatural, y a veces uno dice, oye, ocurrió un milagro en mi vida, oye, pasaba así y cayó el avión cuando yo pasé así, oye, yo no, ¿verdad que fue un milagro? O sea, es algo inexplicable, es algo sobrenatural, sí. ¿Cuántos milagros no han ocurrido en nuestras vidas, hermano? Que nos han protegido tanto física, espiritual, moral, de todo. Amén. Entonces todo esto viene del Señor. Otro servicio, ayudar a quienes están necesitados, o sea, de servidor, ¿sí? Exhortación, otro, para animar a la iglesia para que hagan la voluntad de Dios mediante un buen razonamiento. O sea, y la exhortación quiere decir aconsejar, amonestar, convencer, corregir, edificar, para fortalecer a los más débiles en la fe. Y fortalezca tú la iglesia, fortalezca el Señor la iglesia. Y como lo dice en Hechos, capítulo 5, versículo 23, dice así, en Hechos capítulo 5, versículo 32. 32 dice así,
porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Usted no se ponga usted a pedir y tiene que hacerse un autoanálisis, un autorretrato usted, cómo está usted, para usted pedir algo. Usted no va a pedirle el ascenso al jefe siendo usted el peor trabajador de la empresa, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el jefe? No, hombre, está chiflado. ¿Ah? Demuéstreme con sus horas de rendimiento. Usted es el último que se va, usted es el primero que viene. Oye, de verdad, usted me dice ese ascenso. Entonces, para que Dios dé su espíritu a todos los que lo obedecen y además trae la bendición del fruto del espíritu y no como ustedes pensaban, no como pensaba Simón, que se podía comprar. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 34. Mis queridos hijos, mis queridos hijitos, escuchen bien la señal del Señor. Él te bendecirá. Sigue su consejo, acepta mis enseñanzas, no las reproches y yo te bendeciré. Piensa con la cabeza. Oído, piensen con la cabeza. Piensen sabiamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué muchas veces no recibimos estos dones espirituales, estas capacidades espirituales, ni el fruto del Espíritu? Porque también está el fruto del Espíritu, ¿no? Usted ya lo conoce. Y entre uno de esos paciencia. Paciencia y dominio propio. Wow, contrólese, ¿no? Dominio propio. Fíjese. ¿Por qué no recibimos estos dones? Y fíjate, y no los recibimos muchas veces porque hay síntomas en nuestra vida espiritual que estamos como secos desde el punto de vista espiritual. Nos estamos muriendo, estamos enfermos desde el punto de vista espiritual. Estamos lejos de esa integridad que habla, que le dijo Pedro a Simón. Tú no recibes esto porque tu corazón está lejos, tienes malos pensamientos. Y fíjese, uno de ellos es cuando no tenemos interés o estamos desinteresados en las cosas espirituales del Señor. Nos interesamos más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces somos más dados a eso. Y fíjese, vamos a hacer esto acá, fíjese. Fíjense como dice en Lucas, capítulo 6, versículo 45. Fíjense, y muchas veces de lo que nosotros habla nuestra boca es porque hay en nuestro corazón. Si hablamos de mucho dinero es porque hay mucho dinero en nuestro corazón. Si hablamos de mucho rencor es porque hay rencor en nuestro corazón. Si hablamos mal de alguien es porque hay mucho envidia, muchas cosas. Todo es nuestro corazón. Y fíjense como dice Lucas, la gente buena siempre hace bien porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen o dicen demuestran lo que hay en tu corazón. Si en nuestro corazón hay pura política, pues eso es lo que vamos a decir. Si en nuestro corazón hay puro pesimismo, eso es lo que vamos a hablar. Si en el corazón hay mucha queja, eso es lo que vamos a hablar. ¿Sí? O sea, que tú vas a hacer lo que hay tú hablas tú y tú actúas de acuerdo a qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y fíjese, en Hechos capítulo 8, versículo 21, cuando Pedro le muestra a Simón cómo estaba su corazón, entonces le dijo integridad, está falto de integridad. ¿Y qué es integridad? ¿Qué es integridad? Integridad es rectitud, integridad es honradez, integridad es lealtad, integridad es pureza y integridad es santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestro corazón? ¿Qué característica? La integridad. Y por eso somos así. La integridad ante Dios. Por eso no tenemos los dones ni el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos parecemos a Simón. Nos parecemos a Simón.
Y yo les voy a decir después qué significa Simón, para que ustedes vean que es todo lo contrario a este Simón. En Marcos capítulo 7, versículo 20, dice que del corazón salen los malos pensamientos, sale el robo, la avaricia, la desobediencia, sale el orgullo, sale la envidia y pare usted las cosas negativas de contar. Marcos versículo 7 al 20. ¿Sí? Entonces, ya vamos a terminar, hermano, ya vamos a terminar. Otra característica que muestra nuestra sequedad espiritual es no oramos, no tenemos nunca el deseo de orar, ni tampoco involucrarnos, no nos involucramos en las cosas de la iglesia, no tenemos tiempo. Y bueno, y fíjese, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para involucrarnos en las cosas de la iglesia. Y fíjese, vamos a hacer una lista, fíjese, vamos a hacer una lista. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando uno se levanta? Ok, estamos durmiendo, nos levantamos, nos cepillamos, nos lavamos, nos bañamos, arreglamos el cuarto, nos vestimos, desayunamos, nos vamos al trabajo, escuchamos música en el trabajo, hablamos de esto, nos metemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con el celular, con el WhatsApp, con el Instagram, con el Facebook. ¿Y con qué otra cosa, qué aplicación, otra cosa es? Bueno, y después llegamos, después nos vamos a almorzar, una horita ahí para descansar, vemos las noticias, vemos la televisión, volvemos a trabajar, salimos, llegamos a la casa, nos bañamos, comemos, y bueno, y nos ponemos a ver en la televisión Netflix y esas cosas, lo que tiene Netflix y esa cuestión, y 3 horas ahí, y nos vemos a acostar. ¿Qué me faltó? No oramos, ¿verdad? No oramos. Ni leímos la palabra de Dios, nada. Ah, pero sí tenemos tiempo para estar en el... ¿verdad? Para eso se alcanza tiempo, ¿verdad? Ah, entonces no tienes ninguna excusa. Bueno, sí. No, esto es un ídolo. Este es el primer ídolo que hay ahorita. Sí, esto es un ídolo. Estamos más atentos a esto que a Dios. Un ídolo que si se cae se parte. Amén. Entonces, no tenemos tiempo para dedicar a Dios, pero en lo absoluto. Fíjese cómo es la rutina de nosotros, en 24 horas. Y fíjese, entonces, ya para terminar, en conclusión, no se puede comprar los dones espirituales, ¿sí? Hay que ganárselos. ¿Y cómo se lo gana usted? Con su vida, con su rectitud, con su honradez, con su lealtad, con su santidad, ¿sí? Hacia Dios, que es el que da esto. Dios no se lo va a dar. Dios sabe nuestras capacidades. Dios sabe en qué puede hacer el hermano Juancito, si le da el don de sanidad. Dios sabe si el don de discernimiento, de sabiduría se lo puede dar a cada hermano. Dios sabe si el don de servir, si el don tal. Dios sabe cuál es la cualidad de cada uno de nosotros. Y si podemos cumplirle y echarle para adelante. Pero todo depende de mí, de comprar. Tú no puedes comprar los dones del Espíritu Santo. Ni por más dólares que usted tenga, hermano. Ni por más apariencia que usted quiera ver y hacerle ver a Dios. Ay, Señor, pero mira, yo soy así. Dice el Señor, ¿qué va? Cambie para yo dárselo. Vaya pues, váyase para allá. Cambie. Entonces, rectitud, hermano. Rectitud, esto acá. Escuche con sabiduría. Como decía mi mamá, Jaime Giner, venga acá. Ajá, venga acá. Mire, escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le va a decir, lo que le dice a usted, la palabra que lo corrige, que le dice cuáles son lo que usted está haciendo mal, ¿sí? Lo amonesta, porque el Señor da si usted le es obediente. Y da estos dones y da el fruto del Espíritu,
que tanta importancia, que tanto nos hace falta a nosotros. Entonces, cambien, no seamos como Simón, seamos creyentes verdaderos y no creyentes emocionales, hermano, que somos muchos creyentes emocionales. Y como el Señor quiere que veamos, que le veamos, ¿sí? Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar.